gran importancia, de una relevancia, seguramente la mayoría lo sabe, pero quiero puntualizarlo, ¿no? Que es la relación entre la cultura organizacional y la mejora continua. Un factor de los que a veces llamamos blandos, no sé si bien o mal, este, que termina teniendo una importancia decisiva a la hora de que un proyecto resulte exitoso o, no quiero usar la palabra fracaso, porque nunca es un fracaso, pero que no tenga los resultados esperados, ¿no? Entonces, es realmente muy, muy importante el tema. Bueno, la expectativa que ha despertado así lo confirma además. Nosotros, tanto en Sameco como en el Instituto de Industria, hemos estado trabajando durante años estas cuestiones y hemos visto que estos temas, los que están dentro del paraguas de la cultura organizacional, terminan definiendo, ¿no es cierto?, si un proyecto de mejora continua es bueno o es malo, ¿no? No es como a veces creemos la metodología o las cuestiones duras. Así que realmente estamos todos muy expectantes de esta charla. Quiero decirles que el disertante, que es el licenciado Jorge Fernández Belda, a quien ya le voy a pasar la posta para que inicie su disertación, es un colega y amigo al que tengo el gusto de conocer hace muchos años, cuando él era muy jovencito, sigue siendo joven, pero ya peina algunas canas. Pero cuando era muy jovencito estaba iniciando su trayectoria profesional, tuve el gusto de compartir con él proyectos de consultoría sobre mejora continua. Después los caminos de la vida nos llevaron por distintos rumbos y hace poquito nos reencontramos un poco virtualmente, ¿no? Pero bueno, y ahora tenemos la suerte de que generosamente ha aceptado nuestra invitación para participar de este ciclo y probablemente compartir proyectos futuros, ya que con esto cierro. Tenemos una iniciativa que nos genera mucho entusiasmo, que es la creación de una maestría en gestión estratégica para la mejora continua, en la cual tanto Julián como Jorge y como otros miembros de Sameco y de la universidad estamos participando para que pueda lanzarse el año que viene, ¿no? Así que bueno, hecha esta breve presentación, Jorge, toda tuya la pantalla y la charla. Y muchas gracias desde ya por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Para mí realmente es un privilegio, es un placer poder compartir con ustedes este rato. Muy agradecido a Julián, muy agradecido Héctor, gracias por tus palabras. Sí, peino algunas canas en algún sector, en algún otro sector ya no, ya ni canas quedan. Pero bueno, es realmente reconfortante poder compartir, insisto, este rato de aprendizaje compartido, porque esta es un poco la idea entre todos nosotros. Hace ya unos cuantos años que me dedico a acompañar a las organizaciones en lo que así ligeramente podemos llamar procesos de cambio, ¿no? Esto de ayudar a las organizaciones a migrar desde un estado actual a un estado deseado que a veces ni las organizaciones tienen muy claro cuál es, por más que es deseado. Entonces, en ese camino que está dado desde implementación de tecnología, implementación de metodologías, reducciones, ampliaciones, etc. En ese camino nos encontramos con que, como bien decía Héctor hace un momento, la tendencia es probablemente apostar a la faz técnica de las organizaciones, dejando de lado la parte social de las organizaciones. Ustedes saben muy bien que las organizaciones son sistemas sociotécnicos, ¿no? Donde no se puede escindir precisamente ni una ni otra. Entonces, lo que vamos a conversar hoy acá tiene que ver con lo que yo creo, y es absolutamente discutible, que es la parte del sistema socio tal vez más importante y que si no es adecuadamente reconocida y administrada, tiene impacto en todo el resto del sistema técnico, que es la cultura. Yo les comento, les comparto una breve anécdota. Tuve, cuando estudiaba en la universidad, el primer contacto con el término cultura organizacional. Y vas a saber por qué Mambo en ese momento asociaba la palabra cultura con, ¿se acuerdan la reina Isabel de Inglaterra, quien falleció recientemente? Una señora añeja, lejana, rígida,
algo que realmente me parecía como lejano. Y lamentablemente ese sesgo en mis primeros años de ejercicio profesional fue confirmado cuando iba a las organizaciones y me decían, esto es, y todavía se sigue escuchando, esto es cultural. Acá no se puede hacer mucho porque tocas cultura. Y después, a medida que fueron pasando los años, nos hemos dado cuenta que la cultura y el negocio están íntimamente ligadas, que muchas veces le echamos la culpa a metodologías que pueden llegar a ser, no sé, las que se imaginen, lean, mejora continua, agilismo, y en realidad el fracaso o la no efectividad, para no llamarle fracaso, de la implementación de esas metodologías no están en la metodología, sino que están en no haber planificado o previsto en qué cultura se van a insertar esas metodologías. Entonces, mi propósito con el encuentro de hoy tiene que ver con acercarnos a la cultura, familiarizarnos con la cultura, empezar a esculpir la cultura. La cultura yo creo que se moldea, se esculpe, y mucho más en estos tiempos donde justamente los tiempos entre sorpresa y sorpresa son cada vez menores. Así que eso es un poco lo que les quiero compartir hoy. Vamos a la presentación y empezamos. Todos ven la presentación, ¿verdad? No, ahí Jorge, si quieres volver a proyectar y por favor no toques ese botón azul que dice dejar de compartir. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Dale, yo te aviso cuando todos vemos. Bien, ahí Jorge estamos viendo, si querés eso, modo presentación, y si pones ocultar, Perfecto. Ahí todos vemos lo que vos Bueno, ves. muy bien, muchas gracias. Entonces, en línea con eso, el objetivo de esta charla es justamente reflexionar un poco acerca de la importancia de promover una cultura sostenible de cara a potenciar los beneficios de la mejora continua. Tal vez lleguemos a la conclusión, en este caso, que la mejora continua como metodología y la cultura son dos caras de una misma moneda. Partamos de la base de lo que dije hace un momento, concibiendo al sistema organización donde la vamos a implementar, en este caso la mejora continua, como precisamente un sistema sociotécnico. Entonces, para ello, la agenda es, vamos a empezar por definir, por consensuar, por acordar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura organizacional? Vamos a lograr ese primer consenso, espero. Definido esto, les voy a compartir algunos conectores que existen entre los principios, entre los supuestos básicos de lo que es la metodología de mejora continua con la cultura organizacional, que a veces parecen lejanos, pero les aseguro en la práctica que no resulta tan así. Vamos a hablar también un poco del liderazgo requerido para crear y sostener mejora continua. Liderazgo es una palabra que a mi criterio hoy por hoy está bastante sobreexplotada. Entonces les voy a compartir lo que yo creo que es el liderazgo y cómo precisamente debería conectar ese atributo con lo que buscamos a través de mejora continua. Por otro lado, les quiero también compartir un poco un tridente que nos parece que es estratégico, ¿no? Que precisamente es la cultura organizacional, la mejora continua y la apertura de la organización al aprendizaje continuo. Vamos a ver también en el marco de mejora continua y en el marco fundamentalmente de los tiempos que corren, qué entendemos por aprendizaje organizacional y cómo el aprendizaje se puede convertir, en este caso, a través de una metodología, como puede llegar a ser la mejora continua, puede convertir o puede contribuir a que la organización se convierta en una usina de ventajas competitivas. En ese sentido, les voy a presentar un caso para que podamos aterrizar los conceptos.
y que, insisto, veamos que la cultura organizacional no es una señora lejana, sino todo lo contrario, es una persona joven, dinámica y a la que nos tenemos que acercar porque tiene un valor estratégico fundamental. Dicho esto, me gustaría, por favor, con tu ayuda en este caso, Julián, dado que no los veo, que pensemos juntos acerca de qué es la cultura organizacional. Vayan volcando en el chat, por favor, pero no una definición de libro, no una definición de GPT. Apelen, por favor, a vuestra experiencia, apelen a vuestro conocimiento. Una asociación libre, diría un psicólogo, ¿no? Una palabra, una idea breve, a través de la cual ustedes asocian dicha idea con lo que es cultura organizacional. A ver. Ahí te voy diciendo, Jorge. Las Vale, metas, objetivos y la ética de una organización, personalidad de la empresa, cómo se hacen las cosas en la organización, tradiciones, cómo se maneja una empresa, los valores, forma de hacer las cosas, metros cuadrados de cada persona, conjunto de experiencias, filosofía de la empresa y procedimientos para trabajar, modos de organización, valores, lo hice así siempre, comportamientos, el hilo conductor, forma de trabajar, valores, clima laboral, decía, y sigue porque son muchos y puedo seguir, ¿eh? Bien, me encanta la participación, perfecto. Formas de trabajar, costumbres, valores, excelente. mitos, historias, muy buenas, ¿eh? Valores, mitos, historias. Así que... Bueno, gracias, Julián. Fíjense que ustedes asocian cultura organizacional correctamente con, de alguna manera, no solamente lo que la organización hace, me pareció escuchar, no solamente desde lo que la organización hace, sino desde dónde la organización hace lo que hace. Desde qué historia, desde qué mitos, desde qué valores, escuché mucho la palabra valores, y vamos a ver que nos estamos aproximando bastante al tema de lo que es o de lo que nosotros entendemos que es cultura organizacional. El concepto, la idea que les voy a compartir está muy ligado, está muy emparentado a esto que ustedes acaban de decir. Para eso voy a apelar, y se los recomiendo a aquel que quiere o aquella que quiere profundizar el tema de cultura organizacional, voy a recurrir a Edgar Schein. Edgar Schein fue un psicólogo recientemente fallecido, que fue justamente a lo largo de toda su trayectoria quien, desde mi juicio, desde mi punto de vista, quien mejor ha trabajado el tema de cultura organizacional a lo largo de los últimos 50 años. Schein decía, siguiendo este funnel, siguiendo este embudo, que la cultura organizacional debemos entenderla a partir de entender un conjunto de presunciones básicas. Fíjense lo que está marcado aquí en rojo, ¿no? Un conjunto de presunciones básicas, que las presunciones básicas, si los llevamos a lo que es una persona, es el mandato, es lo que viene con su historia, es lo que no responde a priori a una racionalidad y a una objetividad y a una lógica, pero que sin embargo se hace. Si ustedes quieren verlo de una manera sencilla, las presunciones básicas de Schein es no lo que hace la organización, sino desde dónde la organización hace lo que hace, desde qué mandato, desde qué historia, desde qué pasado, desde qué aciertos, desde qué errores. Y les pongo un ejemplo. Hace no mucho tiempo nos tocó asesorar a una compañía que al momento de nuestra intervención, su dueño, su fundador, había fallecido hacía 7 u 8 años. Uno de sus hijos, que hacia ese mismo momento heredó la presidencia de la compañía, tenía un estilo absoluta y diametralmente opuesto al estilo de su padre. Entonces, ese estilo generaba rispidez, generaba mal clima laboral, ustedes mencionaron el tema del clima laboral, generaba incomodidad, generaba, en algunos casos, incluso hasta maltrato, eso se iba bajando hacia los diferentes niveles operativos. Entonces, cuando uno indagaba un poco, cuando indagábamos un poco el desde dónde, no voy a contar el detalle, pero la presunción básica de este nuevo presidente de la compañía
era, si mi padre hacía negocios de la forma A, yo voy a hacer negocios de la forma Z. O sea, su padre obraba como contraejemplo a la hora de hacer negocios. Entonces, tomado desde esa presunción, él gestionaba de la manera que creía la adecuada. No sé si era efectiva, pero era la distinta a su padre, y con eso él se tranquilizaba. Entonces, cuando uno indaga los desde dónde de las organizaciones, cuando uno indaga las presunciones básicas, que insisto, es el motor que hace que la organización haga lo que haga, se desarrolla, empieza a entender otra cosa que ustedes dijeron, cuáles son los valores, cuáles son, incluso diría, los mecanismos de subsistencia que las personas, los grupos, eligen para convivir con esas presunciones. O sea, si una presunción tiene que ver con la creencia firme en los valores personales, con la creencia firme en que las personas hacen las diferencias, los equipos responden a esa presunción. Y los valores de esa compañía se forjan a través de esa presunción. Lo que notamos muchas veces en las organizaciones es que a lo mejor las presunciones, las creencias básicas, los mandatos, tienen una significancia más negativa, pero pese a eso forman valores contrarios a esa presunción. Es decir, si la presunción es una cultura fuertemente autoritaria, yo declamo valores como la integración, como el respeto a las personas, y ahí ya tenés el primer quiebre, porque la gente lo recibe y como consecuencia obra, como consecuencia actúa. ¿Cuáles son esas manifestaciones externas, esas manifestaciones que más se ven? Lo que Jane llama los artefactos. Los artefactos es lo visible, son los comportamientos, son el lenguaje que las organizaciones utilizan, los símbolos de las organizaciones, los ritos que las organizaciones tienen. No hace mucho estuvimos trabajando en una organización, un club concretamente, que como rito tiene que cada mes que se hacen las reuniones de comisión directiva, se canta el himno. Los miembros de la comisión directiva, antes de empezar la junta, cantan el himno. Entonces, ese artefacto, esa manifestación, viene de determinadas presunciones que, pasando por el filtro de los valores y de los mecanismos que los grupos eligen, se constituyen en comportamientos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las organizaciones actúan creyendo que o gestionan o tienen iniciativas orientadas a que, pensando que trabajando en los comportamientos van a cambiar cultura. Dicho esto, vamos a hacer un curso de liderazgo para 20 gerentes y vamos a cambiar la cultura. La cultura no va a cambiar en la medida que no ataques las presunciones. Entonces, acá ya esto lo llevo al tema de mejora continua. Si nosotros decimos que uno de los pilares, si no el pilar de la mejora continua, es el desarrollo humano, es la evolución de las personas en el ámbito, en el sistema, en la organización, donde implementemos metodología de mejora continua, si yo digo eso y sin embargo lo implemento en una organización que tiene una presunción, como el ejemplo que les acabo de poner, una presunción orientada a ser una cultura o que la lleva a ser una cultura autoritaria, es como que estoy metiendo un cubo en un bol, digamos. Es como que la metodología va a entrar, si es que entra forzada, se va a convertir apenas en una iniciativa. Modificar o pretender modificar comportamientos no implica modificar cultura. Modificar cultura, empezar a consolidar cultura, es un trabajo mucho más largo, como ahora yo les voy a demostrar en el caso que hemos trabajado. ¿Sí? En definitiva, lo que Jane nos plantea tiene que ver con esto, que el concepto de cultura está íntimamente ligado con el nivel más profundo de presunciones básicas. Si nosotros no entendemos el desde dónde, repito, porque quiero ser claro con esto, si no entendemos el desde dónde las organizaciones hacen lo que hacen, insisto, desde qué mito, desde qué mandato, desde qué razón, es difícil que podamos entender el por qué la organización hace lo que hace.
y podamos entender el qué es lo que hace. En este sentido, traemos otra frase de Jane que dice precisamente, o que avala esto que estamos diciendo, ¿no? La comprensión de los hechos aparentemente irracionales y misteriosos que se dan en los sistemas humanos constituye la clave para comprender la cultura de una organización. Entonces, una primera bajada: no es recomendable implementar ningún proceso de cambio, llámese procesos de cambio, la implementación a lo mejor de una metodología, que más que una metodología, entiendo yo, acá estamos llenos de expertos en mejora continua, más que una metodología es una filosofía de trabajo, pero muchas veces la pretendemos instalar sin estar seguros en el tipo de cultura en el cual la vamos a instalar. Y eso lleva de manera gradual pero sostenida a desmotivación y fundamentalmente falta de credibilidad en los equipos, que hacen que cualquier iniciativa nueva que venga sea tomada como una moda y no como una filosofía de trabajo. Entonces, dicho esto, si entendemos que cultura organizacional es una manera, tal vez la primera, de entender desde dónde las organizaciones hacen lo que hacen, si estamos de acuerdo en que presunción y cultura son dos caras de una misma moneda, si estamos de acuerdo en que definir presunciones básicas, entender las presunciones básicas y, en definitiva, entender la cultura nos sirve para incrementar la rentabilidad de una organización, porque cultura y negocio también son dos caras de una misma moneda. Nuevamente, pensemos juntos, los leemos en el chat. ¿Para qué nos sirve conocer la cultura organizacional? Si cultura organizacional parecería ser que es la llave para entender muchas cosas, ¿para entender qué? Para gestionar qué a partir de conocer la cultura. Los leemos, por favor. Sí, okay. Ahí Gustavo se animó a un comentario previo que es: no es recomendable una receta, primero hay que entender la organización y su cultura antes de querer implementar. Después, así es, dando aptitudes, el capital humano, no conformidades, para difundir la estrategia de intervención, para diseñar un traje a medida de mejora, estrategias, decisiones. Bien, bien. Ahí rescato, gracias Julián, ahí rescato, las estoy anotando incluso. Planificar y implementar, te voy tirando algunas más que son. Dale. Sí. No podemos mejorar si no conocemos lo que tenemos que mejorar, para poder estudiar de qué manera aplicar las metodologías de mejora en diferentes culturas, para entender lo que no se puede ver. Claro. Esa está buena. Bueno, fíjate. Acá uno de los colegas decía, termino de anotar porque me parece muy interesante un comentario. Acá uno de los colegas hablaba de moda, ¿verdad? Justamente uno de los desafíos tal vez más importantes que todos tenemos, de un lado del mostrador y del otro, los que están dentro de una organización y los que pretendemos ayudar a las organizaciones desde afuera, es no ser presa de las modas. Yo creo que estamos en un momento del mundo donde tenemos que dejar de lado las mejores prácticas y empezar a gestionar buenas prácticas. La diferencia entre una mejor práctica es que la mejor práctica está en el manual. Ya hay antecedentes de mejores prácticas. Cuando vos comprás una licuadora, hay un prospecto que viene con la caja, que son las mejores prácticas, que son los antecedentes de por qué no se va a romper la licuadora si vos haces o la usás de determinada manera. Cuando vos llevas esto al mundo de las organizaciones, el on-off no sirve. No sirve implementar una metodología porque está de moda en una cultura a implementar la misma metodología en la cultura B. Porque son dos culturas absolutamente distintas. Un pequeño ejemplo justamente de no tomar esto como moda. Hace algunos años nos tocó asesorar a una minera que había invertido muchos millones de dólares en un sistema de mantenimiento preventivo.
Un sistema de mantenimiento preventivo que tenía como gran ventaja que los ingenieros podían ver los mini componentes de una máquina que estaba en el otro socavón de la mina a 300 kilómetros de distancia. Y podían ver el estado de cada uno de esos mini componentes. En qué porcentaje ese mini componente estaba averiado o no averiado. Eso, se imaginarán ustedes, significaba un ahorro de gastos realmente importante en traslados, en alojamientos, etcétera, etcétera, entre otros. ¿Qué seguían haciendo los ingenieros? Seguían trasladándose para ver in situ la máquina. Entonces, ¿qué fracasó? ¿La metodología? No, la metodología de mantenimiento preventivo importada de Inglaterra era perfecta, era buenísima. Fracasó la implementación en una cultura donde el cara a cara, donde el ir a tomar mate con el operario todavía era importante. Entonces, cuando uno pretende enchufar y desenchufar, cuando uno pretende seguir la moda, probablemente sea un factor clave de posible error. Y alguien de ustedes dijo también precisamente esto de las estrategias. No podemos, como poder podemos, no deberíamos no conectar estrategia y cultura, porque en realidad la estrategia debería ser la representante visible de la cultura organizacional. Hay alguien que dijo muy sabiamente que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Vos podés generar distintas estrategias, pero si no tenés, que aparentemente son superadoras, son innovadoras, pero si no tenés una cultura que la soporte, que la respalde, que la avale en el hacer diario, difícilmente esa estrategia sobreviva. Y me quedo con algo que alguien también dijo, que es entender lo que no se puede ver, ¿no? Precisamente, identificar el tipo de cultura te sirve para entender aquello que no se ve y sin embargo no se ve pero está. Y si no lo ves, lo callás, porque no lo querés ver. Y ustedes saben muy bien que lo que se calla, que lo que se ignora, se convierte en síntoma, ¿no? Y las organizaciones están llenas de síntomas, y los síntomas es la consecuencia de meter la basura debajo de la alfombra. De nuevo, formar 20 líderes para que cambien cultura es actuar de manera reactiva. El efecto dura 2 días y volvemos a tener los mismos desaguisados, por no decir otra cosa, de siempre dentro de las organizaciones. Ir a cultura o entender cultura tiene que ver con ir a lo más profundo. Cuando les comparta el caso que vamos a analizar, vamos a ver cómo eso fue hecho. Entonces, en definitiva, en términos de lo que son implementaciones de procesos de cambio, esto de entender las presunciones, esto de ajustar los valores a esas presunciones, y esto de entender el desde dónde la gente lidera, desde dónde la gente se comporta, desde dónde la gente decide, desde dónde la gente estrategiza dentro de una organización, está íntimamente ligado, decía, con las presunciones. Entonces, como ustedes dijeron, entender las presunciones nos sirve para desarrollar estrategias y objetivos. Recuerden que la cultura se morfa a la estrategia en el desayuno. Si yo no tengo una cultura que avale, que respalda, que responda a esa estrategia, difícilmente sea sostenible. Obviamente nos sirve para desarrollar procesos de gestión del cambio y trabajar en 2 verticales que son claves en las organizaciones, que a veces se toman como sinónimo y no lo son, que son la evolución y la transformación organizacional. La transformación tiene que ver más bien con aspectos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que debemos concebir a las organizaciones como sistemas sociotécnicos? Las transformaciones tienen más bien que ver con lo técnico, con los fierros, tienen más que ver con los procesos, tienen más que ver con las metodologías duras, tienen más que ver con la estructura, mientras que la evolución tiene que ver con el principio de la mejora continua, que es el desarrollo de las personas. Entonces vos te encontrás con que hay organizaciones que se transforman pero que no evolucionan. Entonces, o que no evolucionan tanto.
al menos. Hay fierros y hay tecnologías de primer nivel, pero la gente está insatisfecha. Alguien de ustedes habló del clima laboral, metés el termómetro del clima laboral y da muy mal, pero tenemos los mejores fierros y desarrollamos aplicaciones de inteligencia artificial y demás. Entonces, la transformación debería estar acompañada de la evolución. Entender la cultura nos sirve para eso, para saber desde dónde vamos a desarrollar ese cambio. Naturalmente, las políticas de entrenamiento. Che, como está de moda el liderazgo integrador, 50 personas en un curso de liderazgo. No, porque vas a trabajar en el nivel básico, vas a trabajar en lo visible y no trabajás en lo profundo. Trabajando lo profundo te permite saber si necesitas liderazgo, si necesitas formación, si necesitas entrenamiento, en qué lo necesitas, cuántos. No son 50, a lo mejor son 15, como vamos a ver ahora. A lo mejor son facilitadores que a partir de entender la cultura, la organización decide hacer otra cosa. Obviamente para atraer y para desarrollar talento, para hacer a partir de procesos de recursos humanos como reclutamiento, como selección, como formación, hacer o alinear esos procesos a la cultura, que sean coherentes con la cultura. Y por supuesto, para implementar mejora continua, entre otras metodologías como creo que vamos interpretando. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son en general desde la práctica profesional los conectores entre mejora continua y cultura organizacional? Partimos de la base que no deberíamos no hacer un diagnóstico cultural. No deberíamos no saber, antes de cualquier implementación y antes de cualquier desarrollo metodológico, no deberíamos desconocer en qué cultura lo vamos a implementar. En una cultura organicista, en una cultura mecanicista, en una cultura autocrática, en una cultura dejar hacer. Y recuerden que conocer la cultura tiene que ver con conocer las presunciones básicas. Entonces, habiendo hecho ese diagnóstico cultural, fíjense del lado derecho los supuestos, algunos de ellos, por favor, no más que eso, de la mejora continua, ¿no? Y a la izquierda, lo que nosotros creemos que es el punto inicial a la hora de implementar este tipo de transformaciones, que es el compromiso de los sponsors, el compromiso de los número uno. ¿Quién va a bancar? ¿Quién está bancando esta adecuación, esta revisión o este fortalecimiento de la cultura de cara a implementar una metodología? Entonces, esta función, este compromiso de los sponsors tiene que estar visible a través de un liderazgo basado en los faros, ¿no? Ellos son los faros, ellos son los referentes, ellos son los que nos dan la visión, ellos son los que nos dicen cuál es la estrategia y ellos son los que nos dicen cuáles son los objetivos generales. Y esto es clave, porque cuando vos implementás un proceso de cambio, como puede ser mejora continua, en una organización, la gente muchas veces se va a resistir porque no tiene claro el para qué. La gente en general no se resiste porque no quiere. La gente en general se resiste porque no sabe en qué le va a pegar esto. No sabe en qué lo va a beneficiar y en qué lo va a perjudicar. Y como los seres humanos tendemos más bien a defendernos, tendemos más bien a querenciarnos con lo que ya veníamos haciendo, convertís a esas personas en obstaculizadores potenciales de un determinado proceso. Por eso es clave el rol de los sponsors, apalancándose en uno de los principios de la mejora continua, que es el desarrollo de visiones compartidas, el desarrollo de estrategias y el dar a conocer. Dicho esto, teniendo el compromiso firme de los sponsors, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser los estilos de conducción que van a apalancar esta cultura? Porque si venimos de una cultura autocrática, de una cultura mandatoria, probablemente hayamos generado, sin darnos cuenta, liderazgos, llamados así, yo prefiero hablar de estilos de conducción, correspondientes con ese mandato, correspondientes con esa presunción. Entonces, a lo mejor tenemos que mejorar. Y esto no se mejora únicamente con un curso de 10 horas. Es la condición necesaria.
La condición de suficiencia es conformar equipos de mejora, conformar liderazgos líquidos, donde el poder no esté dado por la jerarquía, sino que el poder esté dado por el conocimiento. La influencia y la legitimación del liderazgo cada vez menos tiene que ver con la jerarquía y tiene cada vez más que ver con la posibilidad y con la capacidad de un líder de generar espacios de aprendizaje compartido con su equipo. Y eso, metodologías como la mejora continua lo promueven abiertamente. Lo que pasa que si yo no valido el estilo de conducción acorde a la nueva cultura, o si yo eso lo implemento en una cultura, como acabo de decir, autocrática, va a fracasar. No sé si la metodología, seguramente no, sí el sistema donde intenté aplicarla. Como decía recién, el otro punto, o como consecuencia de los estilos de conducción, es probable que podamos generar esto que decíamos, no solamente la transformación organizacional, sino la evolución de las personas. Es decir, que evolución y transformación vayan de manera sincrónica. Desde el punto de vista de los principios o de los fundamentos o de los comportamientos esperables en materia de mejora continua, tenemos la participación activa. El conocimiento es del equipo, no es de una sola persona. El liderazgo es líquido, repito, el liderazgo tiene que ver con quién tiene el conocimiento en ese lugar. No hay más o no debería haber más archipiélagos de conocimiento. Poca gente que sabe mucho de algo de manera aislada, sino pasar del know-how al conocimiento compartido. Y para eso, del know-how individual me refiero, ¿no? Al conocimiento compartido. Y para eso es clave, en procesos de transformación, el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un pensamiento que está orientado a la deconstrucción, no a la reconstrucción, a la deconstrucción con D. Es decir, a poner todo en duda. Dudar. No teman dudar. Vivimos en épocas de enorme transformación donde la duda es un valor agregado. Todos, me temo, prácticamente todos quienes estamos acá, desde la escuela primaria, hemos sido evaluados por las respuestas que dábamos y no por las preguntas que generábamos, ¿no? Bueno, yo creo que hoy hay que cambiar un poco el paradigma. Hoy tenemos que atrevernos a preguntar. Y el pensamiento crítico alienta el hackeo, alienta el cuestionamiento profesional, siempre estamos hablando en términos profesionales, alimenta el poner en duda. Pero de nuevo, si yo, porque escuché que el pensamiento crítico ahora es tendencia, entonces llevo a una persona para que capacite a 15 personas en pensamiento crítico en el marco de una cultura autoritaria, voy a generar más conflicto que otra cosa, porque nadie se va a bancar una crítica o nadie se va a bancar la expresión de un desacuerdo o la expresión o la observación de un punto de vista simplemente distinto al que esa persona está generando. Entonces, todo, como se dan cuenta, tiene que ver con la cultura. Y por supuesto, la medición y la contrastación. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, yo ahora les voy a poner un ejemplo en el caso que les voy a compartir. Medir incluso lo aparentemente intangible. Entonces, la medición y la contrastación tiene que ver justamente con también otro aspecto nodal de la filosofía de mejora continua, que es el aprendizaje continuo, ¿no? El aprendizaje, y diría más, el reaprendizaje, no el desaprendizaje. Los adultos no nos desaprendemos, es deshacerse, sino que en procesos de transformación, como puede llegar a ser la implementación de MC, lo que necesitamos es reaprender. El reaprendizaje arrastra las experiencias de todas las personas que intervienen en el proceso. Y lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que inducir a los equipos es a que potencien lo mejor de su pasado para llevar adelante una mejora orientada al futuro. Ese es lo que los
los autores llaman el aprendizaje de segundo orden, ¿no? Es decir, la capacidad para reaprender, la capacidad para actualizar mi experiencia y mi conocimiento a un nuevo orden. Pero de nuevo, si yo tengo una cultura, por ejemplo, que castiga el error como presunción básica, el aprendizaje, y mucho menos el reaprendizaje, no se va a poder desarrollar, o va a ser muy difícil que se desarrolle. Y el aprendizaje y el reaprendizaje continuo es una de las semillas, es uno de los factores claves para generar ventajas competitivas. Ustedes saben muy bien que está todo inventado, prácticamente, todo inventado. Entonces, las organizaciones que más posibilidades tengan de sobrevivir en un mundo absolutamente complejo, absolutamente impredecible, van a ser aquellas que sean capaces de someterse de manera continua al reaprendizaje. Y esa cualidad la va a llevar a generar ventajas competitivas, las va a llevar a pegar primero en muchos aspectos. Pero claro, la ventaja competitiva se elabora a partir, como dije antes, no de una mejor práctica, sino de una buena práctica, que es lo que construye la empresa. Y ese camino de construcción, o en ese camino de construcción, en ese viaje, es muy factible que haya errores. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la presunción básica de la organización en relación al error? ¿El error es castigo? Estamos en problemas. Por eso tenemos que hacer fundamentalmente un diagnóstico cultural. Vuelvo a lo mismo. Porque si no, otra vez, es como meter una metodología que es muy interesante, que está muy buena, puede ser MC, puede ser Lean, puede ser Agile, estoy hablando de cualquier metodología, es como meter un cuadrado en un bol. Y lo peor es que se pierde credibilidad, se pierde compromiso, se pierde engagement por parte de la gente, y convierto, sin darme cuenta, a personas con una, a lo mejor, enorme potencial en descreídos, ¿no? Y son personas que de a poco van rompiendo el contrato psicológico con la organización. Es decir, flotan. Y la flotación es la antesala del quiebre. Y el quiebre puede ser desde un estado depresivo hasta me voy de la organización. ¿Sí? Entonces yo acá les comparto un caso, obviamente, un caso ficticio en muchos de los datos que les voy a dar, pero real en cuanto a grandes aspectos metodológicos que les voy a dar, que les voy a compartir. Servicios Petroleros Sur es una compañía proveedora precisamente de servicios petroleros a las grandes operadoras. Vamos a poner que está liderada por dos hermanos, que son los socios, que son los dueños de la compañía. Uno de ellos, por estilo personal, muy hacedor, muy impetuoso, una topadora. Otro, más tal vez reflexivo, analítico, estratégico. Forman un muy interesante equipo de trabajo, hay que decirlo. Uno de ellos hizo un viaje a Japón y vino con mejora continua. Quiero hacer mejora continua, tenemos que implementar mejora continua. Afortunadamente pudieron hablarlo entre ellos, debatirlo, y llegaron a la conclusión de decir, che, pero pará, ¿no tenemos que acomodar un poco el terreno antes de implementar mejora continua? Bueno, y es ahí cuando nos toca intervenir. Entonces, uno de los miembros del comité de esta compañía es piloto. Entonces, el proyecto lo asemejan ellos, lo comparan como si fuera un vuelo, ¿no? Desde el despegue, la velocidad crucero y el aterrizaje. Por eso es que apelo a la imagen del take-off en este caso, ¿no? Del despegue. Bueno, grandes bloques de trabajo que hemos hecho con esta compañía, ¿no? En primer lugar, un diagnóstico cultural. A ver, ¿cuáles son nuestras presunciones básicas? No lo que hacemos, sino, como les dije hace un momento, vamos a empezar a entender desde dónde hacemos lo que hacemos, desde qué historia de éxitos, desde qué historia de errores, desde qué mandatos familiares,
cómo nos fueron ayudando, cómo es que estamos acá hoy por hoy, desde dónde estamos acá, pero haciendo un análisis interno, no externo, sino un análisis interno que tiene que ver con lo que alguno de ustedes muy bien llamó, y lo quiero leer para no decir cualquier cosa, entender lo que no se puede ver, ¿no? Vamos a empezar a entender lo que no se puede ver. Bueno, se hizo ese diagnóstico cultural y producto de ese diagnóstico cultural se establecieron brechas, ¿no? Y ahí empieza ya a jugar la estrategia. Y fíjense cómo conectamos cultura con negocio. Entonces, a ver, tenemos esto y queremos llegar acá desde el punto de vista estratégico. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la brecha entre lo que tenemos y lo que nos falta? Entonces, se agolparon, se agruparon esas brechas en una serie de verticales, ¿no? Que fueron estrategia, bueno, en estrategia tenemos esto, nos falta esto, estructura, tenemos esto, procesos, tecnología y personas. Entonces ellos hicieron un análisis de brechas. Producto de ese análisis de brechas, fíjense que esto es responsabilidad propia de la alta dirección, intervino la alta dirección, de nuevo, para establecer el compromiso de los número uno. El pescado se pudre por la cabeza. Si los número uno no compran, no solamente no entienden, sino no interpretan esto, toda iniciativa a la corta o a la larga naufraga. Este avión imaginario en algún momento cae de panza. Entonces, es fundamental la participación de los número uno. Y quiero hacer un pequeño paréntesis con esto, que es algo que se ve mucho en las organizaciones. En general, las organizaciones entienden que tienen que cambiar, entienden que algo hay que modificar, entienden que algo hay que cambiar, que modificar, que tocar, que retocar. Eso lo entienden. Lo que no siempre logran es interpretar. Y una cosa es entender, que es la condición básica, y otra cosa es interpretar, que es la condición de suficiencia, ¿no? Interpretar tiene que ver con entender cómo este cambio que tengo que hacer pega en mis objetivos de negocio, pega en mi rentabilidad. Cuando nosotros como consultores ayudamos a lograr esa interpretación, bueno, es cuando se destraban algunas cuestiones, cuando se destraban muchas cosas, ¿no? Entonces, el diagnóstico, esta primera intervención de diagnóstico cultural y análisis de brechas, si ustedes me preguntan cuál es el objetivo con una palabra, el objetivo es interpretar, precisamente. Entonces, a partir de esa interpretación, ya empezamos a convocar en una segunda etapa a las áreas impactadas en lo que se va a venir. Las áreas impactadas, que pueden ser áreas, no sé, en este caso, producción, mantenimiento, logística, administración. ¿Cuáles van a ser las áreas primariamente impactadas con este proceso? Entonces, ¿qué se hizo? Decir, bueno, a ver, si nosotros pensamos implementar mejora continua en un futuro, sabemos y además empezamos a interpretar por qué el desarrollo humano es clave en mejora continua. Entonces, como ya interpretamos que el desarrollo humano es clave en mejora continua, vamos a pensar cuáles son las competencias y los comportamientos vinculados para llevar adelante esta cultura, para empezar a preparar nuestra cultura para el arribo de la mejora continua. Entonces definieron una serie, saben ustedes que competencias, las competencias son un set de habilidades, de conocimientos que una persona o un equipo debería tener, ¿no? Entonces definieron, no muchas, definieron 4 competencias centrales. Y vincularon por cada una de esas competencias una serie de comportamientos que son observables y fundamentalmente medibles, como vamos a ver ahora. Esto lo hizo la alta dirección en consenso con las áreas impactadas, porque de repente, si bien las competencias centrales son transversales para toda la organización, a lo mejor el área de administración para la competencia 1 tiene distintos comportamientos que para el área de logística, ¿verdad? Porque tienen objetivos distintos, porque tienen tareas distintas. Entonces se alistó a la organización en materia de identificación de competencias y comportamientos, insisto, vinculados con la cultura pretendida
en preparación al arribo de mejora continua. Entonces, a partir de ahí, junto con la colaboración, fíjense lo presente que está la alta dirección, con las áreas primariamente impactadas, se sacó una primera foto, ellos le llamaron así, una primera foto de tendencias en materia de comportamiento. Che, mirá, parece ser que entendimos que, o que interpretamos además que el desarrollo humano es clave para sostener mejora continua, y las competencias vinculadas o los comportamientos vinculados con desarrollo humano, la verdad que no nos están dando tan bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Tenemos que hacer training, tenemos que hacer coaching, tenemos que hacer mentoring. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es un poco lo que les voy a compartir en la siguiente pantalla. Entonces, a partir de ahí, ellos lo llaman, este proyecto está performando todavía, ellos lo llaman, bueno, parece que de a poco logramos la velocidad crucero, ¿no? Parece que de a poco el avión está estabilizado, entonces generaron un tronco común, le llamaron ellos, de ciertas competencias que iban a ser suministradas y que las personas, las áreas impactadas, iban a adquirir. La parte de training fue diseñada, diría yo, minuciosamente diseñada, partiendo de la base de la cultura identificada y de la cultura pretendida, ¿no? O sea, no fue un enlatado de liderazgo feliz que dice, bueno, estos son los 3 puntos del liderazgo, no fue un enlatado de habilidades, y fueron competencias tanto intrapersonales como interpersonales. A mí no me gusta llamarlas competencias o habilidades blandas, yo prefiero hablar de lo intrapersonal y de lo interpersonal. Lo intrapersonal tiene que ver con reconocerme a mí mismo. ¿Qué aspectos de mi estilo personal, qué aspectos de mi personalidad pueden ayudar, contribuir a la implementación de un proceso de cambio, como puede ser la implementación de una filosofía de mejora continua? Entonces, a partir de ahí, sí yo puedo desarrollar habilidades interpersonales. Comunicación, escucha activa, pensamiento crítico. Y ellos definieron un tronco común precisamente porque dijeron, bueno, todos y todas tienen que tener como mínimo esta formación en común. Tienen que comulgar con lo mismo. Acá vino algo interesante que es, bueno, después de la formación, o incluso hasta intercalando formación con esta instancia, se creó lo que ellos llaman el marabunta team, ¿no? Las marabuntas son como esos bichitos, esas hormigas, ¿no? Que van ahí, y la idea era que estas marabuntas fueran por toda la organización evangelizando y ayudando a sus propios compañeros. Los marabuntas son miembros de las áreas impactadas, ¿no? A las que simplemente se les dice, che, vos 6 horas por semana dedicate a recorrer la planta, dedicate a ver cómo se está implementando esto con tus pares, con tus colegas, con los proveedores, cómo lo van entendiendo, qué se está haciendo, y van, entre comillas, verificando o controlando el grado de cumplimiento de lo aprendido. O sea, si ustedes me preguntan qué hay acá entre estos 2 cuadrados, entre el desarrollo de las capacidades y la generación de aprendizaje, lo que hay acá es facilitación, es transferencia del conocimiento al lugar de trabajo. Porque el aprendizaje no se da en las aulas. En las aulas uno recibe información. El aprendizaje se logra en la cancha, se logra en el trabajo y se logra a través del error. Por eso hago tanto hincapié en entender cuál es la presunción básica respecto del error de la cultura de esta compañía. Entonces ellos están trabajando en eso, están trabajando fuertemente en eso, y hasta hace pocos meses hicieron una segunda foto de tendencias en materia de cumplimiento. Es decir, volvieron a medirse y establecieron una brecha y establecieron lo que técnicamente llamamos el ICD, que es el índice de cambio comportamental determinado, ¿no? ¿En qué porcentaje subió el cumplimiento y la efectividad de ciertas competencias y de ciertos comportamientos? ¿En qué porcentaje disminuyó? ¿Por qué aumentó? ¿Por qué disminuyó? ¿Qué pasó? Y trabajar juntamente, integralmente, alta dirección, los marabunta y las áreas involucradas, no solamente en la administración de este instrumento, sino
en la interpretación del mismo y en la generación de acciones. Por último, ellos dicen, bueno, a ver, ¿cuál va a ser nuestro aeropuerto de destino, ¿no? ¿Dónde vamos a aterrizar? Y me gustó mucho lo que dijo, esta foto es lo único real, más allá de esta estructura de trabajo que comparto de ellos, ¿no? Es una foto que ellos dijeron, che, pero no es un aeropuerto limpio, pulcro, ordenado en el que vamos a aterrizar. Es un aeropuerto caótico, es un contexto complejo, es Argentina, es todo lo que está pasando. Porque esto es algo también muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? A la hora de implementar una metodología o de poner en práctica una metodología, tengo que entender en qué contexto, no solamente interno, como venimos hablando, sino en qué contexto externo la voy a desarrollar, ¿no? Entonces, ellos definieron el contexto como complejo, ellos identificaron paradojas en su gestión, las paradojas que identificaron, no sé, bueno, calidad versus costos, corto plazo y largo plazo. Ellos entienden que esas paradojas que identificaron nunca se van a conciliar, pero tienen que laburar en sostener esa tensión por determinadas cuestiones de negocio que no voy a profundizar acá. Pero es interesante que entendieron que van a aterrizar en una situación caótica, ¿no? Y a lo mejor, tal vez el regalo que como consultor uno recibe fue esto de decir, bueno, che, yo me acuerdo, decía uno de ellos, cuando yo quería desenchufar de Japón mejora continua y enchufar en la Patagonia mejora continua. La verdad que iba a ser una gran macana eso, y me di cuenta, nos dimos cuenta, que realmente no estábamos preparados para hacer el on-off o el off-on en este caso, ¿no? Ahora, después de este proceso, realmente nos sentimos mucho más armados para nuestro gran desafío, que es precisamente implementar mejora continua en este caso. Así que el proyecto sigue. Desde mi lugar, desde mi parte, ahora voy a dejar de compartir, es todo lo que quería ofrecerles, lo que quería compartir. Les agradezco muchísimo la atención, ahora quedo abierto, ahora que lo voy a poder ver, quedo abierto a preguntas, comentarios, observaciones, contar experiencias, lo que gusten. Me pueden contactar a través de cualquiera de estas redes, fundamentalmente LinkedIn. Ahí estaré en contacto con cada uno de ustedes que así lo quiera. Así que muchísimas gracias. Ahí, Jorge, si tocas la pantallita, dejar eso. Gracias. Sí. Ahí va levantando la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? Leo, ¿tenés levantada la mano, por favor? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leo. ¿Cómo andás? Vi similitudes con Hoshin Kanri y mapa estratégico que estamos viendo en uno de los seminarios. Exactamente, exactamente. No podemos, de nuevo, ¿no? Como poder podemos, no deberíamos dejar de vincular cultura con cualquier similitud o con cualquier acción vinculada con la estrategia. Llamémosle mapa, llamémosle planeamiento, que tal vez podemos discutir eso de planeamiento estratégico, ¿no? Pero la estrategia y la cultura es otra moneda con dos caras. Yo recomiendo fervientemente considerar la estrategia, o mejor dicho, considerar la cultura a la hora de llevar adelante una estrategia. Así que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere... Ahí Marcelo levantó la mano. Marcelo, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola, Marcelo. Más que nada no es una pregunta, sino sería un... Ahora ahí la cámara, si quiero prender la cámara, un momento, por favor. Es una reflexión. En un mundo en donde la cultura organizacional... Ay, qué lástima, no se escucha muy bien. Depende tanto de lo de adentro como de lo de afuera, en una sociedad en donde, según Bauman, hablaba de lo que era todo un mundo completamente líquido. Marcelo, Pero lo que hoy es, Marcelo,
Perdón que te corté, justo se te cortó cuando arrancaste a hablar, así que te agarramos empezados. ¿Repetir del Perdón, principio? ahí, ahora se me escucha. Perfecto, sí. Sí. Bueno, dije, perdón, disculpen. No. Hablaba de que más que nada era una reflexión, ¿no? Y así pensar un poquito en voz alta. En un mundo, digamos, donde la cultura organizacional depende tanto de factores externos como internos de la organización, en donde también dependemos y estamos acostumbrados a hacer en los últimos tiempos, ¿no? Con el tema de la informática o con esos avances informáticos, lo que es el copy-paste. Creo que también eso es un factor amenazante a lo que es la cultura organizacional y a la pérdida de identidad de las empresas. Ese copiar y pegar muchas veces lo que nos saca a nosotros es la propia identidad. No sé, es una reflexión que se me dio por hacerla y me parece, digamos, que también formaría parte de lo que es la mejora continua, ¿no? Tenemos que conocernos primero, sacar las fortalezas nuestras y después de ahí poder aplicar a lo que es una mejora también. No, totalmente, Marcelo. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Totalmente, Marcelo, totalmente de acuerdo. Y ahí tomo también lo que traes, ¿no? Del copy-paste. Lamentablemente tenemos mucha tendencia a extrapolar modas, a extrapolar metodologías, ¿no? Como alguien de ustedes dijo muy bien hace un momento en el chat, ¿no? La moda. Por eso yo hago tanto hincapié, Lo que hablaste vos. no en las mejores prácticas. Claro, porque pasar de la mejor práctica a la buena práctica te minimiza la posibilidad del copy-paste. Es más laburo, porque empezar a co-construir buenas prácticas implica mayores riesgos, implica mayor posibilidad de conflicto, implica mayor diversidad de opiniones, lo cual es buenísimo, pero en ciertas culturas eso todavía no es aceptado. Es más fácil importar, es más fácil enchufar. Y después, si la cosa no camina, la culpa la tiene la metodología o la culpa la tiene el consultor. Entonces, por eso yo recomiendo fervientemente identificar la cultura donde se va a intervenir. Porque, a ver, trabajar con mejores prácticas se puede hacer. Lo que no garantiza es la perdurabilidad. Y si ustedes recuerdan, uno de los objetivos de este espacio, o el objetivo de este espacio, estaba la palabra sostenibilidad. Entonces, una metodología importada, y mucho más como la mejora continua, insisto, donde una de sus verticales importantes es el desarrollo humano, implementada o importada en una cultura no proclive al desarrollo humano, no va a ser sostenible y va a ser más generadora de conflictos, en realidad. Entonces, es fundamental trabajar en estos aspectos no visibles, pero que están, indudablemente. Y no copiar, porque todas las culturas son distintas. Ni mejores ni peores, ni buenas ni malas. Acá no abrimos juicio de valor. Simplemente distintas. Entonces, si uno quiere implementar algo, por favor, sepa dónde lo va a implementar. Ahí, Jorge, tenemos la mano levantada de Joel y después de Constantino. Bueno, Joel, buenas por noches favor. para todos. Jorge, con respecto a la... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Con respecto a lo que decía Marcelo, creo que ya estaba hablando previamente, ¿no? La reflexión que estaba haciendo, a mí también me surge, ¿no? el pensamiento un poco con lo que decís vos de las culturas y lo que tiene que ver con las modas también, el copy-paste. ¿Cómo es el avance de las culturas organizacionales con respecto a la moda que viene, ¿no? Que es la inteligencia artificial para lo que son todo tipo de operaciones? Entonces, estaríamos entrando en otro mundo de una especie de copy-paste, pero sí dejando de pensar y dejando de tener esa cultura y estar ligados más que nada a lo que inteligencia artificial nos devuelve en base a una necesidad implícita y desde el punto de vista, ¿no? De que necesitamos esa respuesta ya y no tanto análisis y desarrollo de las personas y de los trabajos que tenemos que realizar en las organizaciones. Evidentemente, la
la llegada de la inteligencia artificial no la podemos soslayar, obviamente. Ahora, también es cierto que toda esta disrupción tecnológica, toda esta revolución tecnológica, no nació con el chat GPT ni con la inteligencia artificial. También es cierto que hace 20 años que nos vienen avisando que, cuidado, que en el 2030 el 65% de los empleos probablemente desaparezcan y sean reemplazados por robots. Entonces, mientras tanto, yo creo que esta crisis, a diferencia de otras, lo que nos brinda es la capacidad de formarnos, lo que nos brinda es la capacidad de reaprender y de reubicarnos. Esta no creo que sea una crisis que genere enormes ola de despidos, ola de desempleados, sino que es una crisis que nos ayuda a replantear determinados procesos de aprendizaje individual y organizacional. Y aprovechar algo que todavía, al menos todavía, quiero ser muy claro con esto, todavía la inteligencia artificial no puede suplir, que es la empatía, la capacidad de escucha, la práctica de valores, los sentimientos, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Las organizaciones a lo mejor con menos, pero todavía siguen siendo sistemas sistemas que están configurados por personas. Entonces me parece que precisamente tenemos que reaprender para convivir con esta situación. Y como vos muy bien decís, a lo mejor los tiempos pasan a ser más rápidos, los tiempos entre sorpresa y sorpresa son cada vez menores. Entonces tenemos que convivir, y esa es una paradoja que traía esta organización, ¿no? La velocidad de los cambios versus la necesidad de parar la pelota. Y en realidad los dos polos tienen algo de verdad, los dos son más o menos ciertos. No te podés bajar de la ola, pero tampoco podés no pensar. Entonces el gran desafío, creo que todos tenemos, es convivir con opuestos que aparentemente son complementarios, son excluyentes, pero que son más complementarios de lo que parece. Y la irrupción de la tecnología, la irrupción de la inteligencia artificial en ese sentido nos da una enorme posibilidad. Yo no lo veo como una amenaza, más bien todo lo contrario. Muchas gracias, Jorge. No, Joel, a vos. Y hacemos la pregunta a la mano en la que tiene anotada Constantino y luego ya realizamos ese reformal. Constantino. Jorge, lo que decíamos de copiar y pegar de las modas, ¿no viene emparentado con la inmediatez de hoy en día lograr todo en forma mucho más rápida, sin necesidad de reflexionar? Y en las organizaciones pasa mucho, de tratar de copiar es más fácil porque es más rápido también, son menos recursos, pero nunca se analiza en todos los aspectos de la vida. Yo lo transporo a la política porque sin hablar de política, pero que son recetas para como si todas las recetas pudieran aplicarse en cualquier cultura. Y yo no creo que sea así. Y bueno, justo también iba a preguntar algo parecido a lo de Joel con el tema de la inteligencia artificial. Sí, eso también nos trae aparejado que todo se trata de solucionar en forma mucho más rápida y como tomando atajos, vendríamos a decir. En las organizaciones creo que se ve mucho eso, los atajos, tomar atajos para solucionar los problemas. Y por ahí no ir al hueso y reflexionar un poco más sobre de dónde viene, de dónde se origina. Exactamente. Bueno, y ahí muchas veces tenés los resultados, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que vivimos en un mundo y tengamos en cuenta, esto que decís, Constantino, me hace pensar en el sentido de que tengamos en cuenta que estamos frente también, más que frente, estamos compartiendo trabajos y objetivos con una generación nueva, los sub-30, está caracterizada por la inmediatez precisamente. Y esto no es bueno o malo, es un dato, es así. Entonces, y a las organizaciones les pasa lo mismo. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que lograr un determinado equilibrio para estar en la cresta de la ola, con todo lo que eso supone, pero también para pensar estratégicamente. Ahora, recuerden que muchas veces, avalando un poco lo que Constantino dice, si uno se deja llevar por uno de los dos extremos, que es la inmediatez y es el copy-paste,
no hay estrategia que soporte eso. No hay estrategia que soporte eso, porque tenemos que alentar una cultura que tenga más que ver con el Scrum. El Scrum, más allá de una de las metodologías ágiles en el rugby, que es, che, juntémonos, amuchémonos, pensemos, pinchemos un poco la pelota y reflexionemos, ¿no? Entonces, esa es una paradoja, inmediatez y análisis. Y no es inmediatez o análisis, son las dos cosas. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos todos aquellos que de alguna manera llevamos adelante un negocio es reemplazar la O por la I. Y eso, esa capacidad, por el momento, no hay inteligencia artificial que nos la dé. Eso somos nosotros, los que tenemos que aprender a convivir con las tensiones que existen en cualquier organización. Y créanme que son tensiones que muchas veces son irreconciliables, ¿eh? Pero justamente en lo irreconciliable nace la posibilidad de reaprendizaje. Todos venimos de una cultura donde es blanco o negro, venimos de una cultura binaria. Hoy este mundo lo que nos dice es, che, tenés entre blanco y negro, tenés 18 tonalidades de grises. Bueno, hay que gestionar eso, hay que gestionar en ese marco. Hoy, dentro de 5 años nos volvemos a juntar y a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pero hoy es esto, la bipolaridad, el gestionar opuestos. Qué sé yo, tengo que ser abierto con la gente, tengo que ser tolerante con el error, pero tengo que lograr objetivos. No, hay cosas en las que no me puedo equivocar. O sea, son las dos cosas. Son las dos cosas. Porque tampoco sirve lograr objetivos a ultranza y tampoco sirve tolerar el error a ultranza. Entonces, identifiquen, este es un buen ejercicio que siempre recomiendo en las organizaciones, identifiquen cuáles son sus principales fuerzas opuestas. Calidad-costo, largo plazo, corto plazo, centralización, descentralización. Identifiquen cuáles son los principales opuestos y establezcan, ¿por qué no?, cursos de acción para convivir con eso, no para eliminarlos, no para enojarse con ellos, sino para administrarlos. Bueno, gracias, Jorge. No, Si les parece bien, hacemos el cierre ahora con Héctor. Yo por mi parte, Jorge, un gusto la charla y agradecerte, diría de corazón, porque la verdad que hacer una actividad un día por la tarde para tantas personas es realmente valioso. Así que muchas gracias. Y Héctor, lo gracias a ustedes. Bueno, no, simplemente creo que está todo dicho, Jorge. 1.000.000 de gracias. La verdad que brillante la exposición. No me extraña porque no esperaba otra cosa, pero realmente muy buena. La atención que más de 100 personas han mantenido durante este tramo que, como dice Julián, seguramente todos terminan una jornada de trabajo, un jueves a la noche, demuestra, bueno, el interés del tema y la gran capacidad tuya para ilustrarnos, ¿no?, sobre algo tan valioso. Así que muchas gracias, no te pongas muy contento porque eso implica que te vamos a volver a convocar. Encantado, Héctor. Pero bueno, y gracias a todos por participar. Recuerden que Julián les va a ir informando, pero seguimos con el ciclo de charlas. Ya el próximo jueves hay otras seguramente también muy, muy interesantes. Así que bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por la atención. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos también. Muchas gracias.